huevos, café y neurocoaching. Qué gusto y placer saludarlos como cada mañana. Recuerden que la mejor carta de recomendación para que te vaya muy bien es sonreír, porque aquel que no sonríe pues ya tiene un día perdido. Vale la pena sonreír porque la curva que todo lo cura definitivamente es una sonrisa, y es muy fácil engañar al cerebro cuando nosotros sonreímos fisiológicamente de manera inconsciente. Constructos neuronales generan cierta química cerebral que nos hacen estar bien y de buenas. Por eso la sonrisa y la visualización son terapias y herramientas complementarias para muchos de los vínculos en la rehabilitación de muchas personas. Muchas gracias, buenos días. Me da a mí en particular mucho gusto saludarlo ya después de hacer algunas actividades personales como todos los días. Acuérdense que el vínculo del crecimiento personal definitivamente es la disciplina. La disciplina es el fundamento evolutivo que permite que las personas crezcan y evolucionen, porque cuando nosotros estamos en un entorno de disciplina, nosotros logramos importantes cosas como conocer nuestros límites y, lo más importante, evolucionar a través de la neuroplasticidad y el crecimiento de muchos de los constructos biológicos y fisiológicos del cerebro. Nosotros no somos lo que vemos, somos lo que hacemos. Es muy bonito para mucha gente prometer, y a mí me gusta mucho la gente que promete, pero me encanta y me fascina la gente que cumple, porque hay una gran diferencia. Y hoy vamos a hablar un poco de los sesgos cognitivos, y dentro de los sesgos cognitivos vamos a hablar un poco de los sesgos emocionales. Yo ya voy rumbo a algunas actividades. Ya hoy me toca 2 clases. Tenemos inicio del máster en la Ciudad de México, y buenísimo porque es parte de las labores importantes que hago, es parte del compromiso que tenemos en el Instituto Nacional de Neuroeducación. Hoy iniciamos un máster en neurociencias, y pues aquí lo interesante es que empezamos con muchas ganas, con una buena actitud y una buena dosis dopaminérgica, una buena dosis de endorfinas. La genera sin duda el movimiento físico, mental y emocional. ¿De qué estoy hablando? Pues del ejercicio. A veces ya hay mucha investigación. De hecho, nosotros recomendamos que ante cualquier tipo de síntoma derivado precisamente de algún conflicto de relación con la persona y su cuerpo y su entorno, acuérdense que lo que es adentro es afuera, y cualquier conflicto nosotros recomendamos de inmediato pues que la propia persona genere endorfinas y dopamina mediante ciertos estímulos que ya en su momento ustedes los pueden aprender, que bueno, si lo estudian en el máster. Hoy iniciamos máster, formación en línea, neurociencias, y precisamente vamos a hablar de esos temas. Interesante para nosotros. Muchas gracias a los que se están conectando, y a los que no, bueno, pues apenas están haciendo la actividad propia. Y bueno, todos los días comentarte que tenemos este tipo de videitos que suman al proyecto de la formación desde la base científica, porque lo que hacemos a veces no sabemos por qué lo hacemos, a veces el impacto de lo que hacemos no tiene un resultado importante, y a veces no sabemos entender 2 cosas. No es lo mismo hacer las cosas sin conciencia que hacerlos con conciencia y con intención. Está demostrado que el cuerpo, cuando está intencionado y tiene conocimiento con conciencia, conocimientos con conocimiento en la metacognición, el cerebro logra un constructo que determina intencionadamente un movimiento de energía y hace que las cosas funcionen o sucedan. Entonces, lo importante hoy en nuestras vidas, bueno, pues seguramente el conocimiento con conciencia, porque hoy cuando conocemos con conciencia, no solamente somos conscientes, también intencionamos, y el cuerpo lo sabe y el cuerpo reacciona. Bueno, pues muy bien, hoy vamos a hablar de los sesgos. Hay muchos tipos de sesgos, y vamos a hablar un poquito de las emociones. Hay que recordar que en México, como en cualquier parte del mundo, hay una educación que es igual de importante como la educación académica. Tenemos la idea de que aquellas personas que estudian, y que estudian mucho, son más inteligentes, y la verdad es que eso es mentira. La educación que determina mucho el rumbo de cómo nos vamos a relacionar en el mundo es la educación emocional. Desafortunadamente vivimos todavía con muchos sesgos mentales de no darle la importancia a la educación emocional en muchos de los contextos familiares y educativos o académicos, tomando en cuenta que el pegamento del aprendizaje sin duda es la emoción, y donde se forman los recuerdos y las emociones con la intensidad con la que se vivió esa emoción quedan plasmados en nuestra memoria y cambiaron nuestra identidad para siempre. Por eso es muy importante entender y entendernos en nuestra educación emocional. Las emociones no son buenas ni malas, solamente son sanas o perjudiciales, dependiendo del conocimiento con conciencia que nosotros le demos. Las emociones, estas respuestas biológicas inmediatas, están determinados para ponernos en estados de supervivencia. Lo interesante de todo esto es algo muy importante, que las emociones determinan cómo nos relacionamos con los demás. También nuestras emociones determinan cómo solucionamos conflictos,
beneficios, pero también algo muy importante, nuestras emociones hablan de los resultados que vamos a tener en nuestra vida. Pero mucho de lo que no desarrollamos en nuestras competencias socioemocionales, que es una gran necesidad, el que cualquier persona aprenda, independientemente de la profesión o edad que tenga, tiene que aprender de habilidades socioemocionales, es porque le va a permitir solucionar problemas, hablar de productividad y algo muy importante, hablar de las relaciones que tiene con los demás. Entonces esto quiere decir que como nosotros somos seres sociales, un cerebro no se puede entender solo, tenemos que aprender a socializar y tenemos que aprender a convivir y a colaborar con los demás. Tenemos a veces negocios, tenemos a veces empresas, que estos negocios, estas empresas no desarrollan, no evolucionan, no fructifican, no se reproducen. ¿Por qué? Porque el problema del resultado de ese producto somos nosotros. Tenemos nosotros personas que pueden colaborar, pueden convivir con nosotros y pueden ser punto importante para nuestra evolución y desarrollo personal, y a veces no sabemos, no las aprovechamos, y lo peor de todo esto es que generamos conflicto. Entonces lo interesante de nosotros es darnos la oportunidad de saber que donde hay emoción hay aprendizaje, y donde hay emoción hay aprendizaje, hay sorpresa y curiosidad, y hay un constructo evolutivo en mi cerebro que va creando nuevas realidades. ¿Qué son los sesgos emocionales sociales? Todos aquellos indicios, conductas, palabras, historias o narrativas que tienen que ver o tienen como propósito generarnos conflicto emocional. Todo aquello que nos impacta miedo. Acuérdense que a veces hay ciertas campañitas de terror en medios sociales, que son las famosas campañas políticas, a veces que generan cierta inquietud o ciertas situaciones negativas, para no entrar ya más a fondo, y eso genera un impacto muy negativo en el sesgo emocional de las personas, que quedan arraigadas como nuevas creencias y nuevas identidades. A veces nosotros somos el resultado de las historias que contamos en casa, somos el resultado de lo que escuchamos de las historias emocionales en casa, de lo que escuchamos en la televisión, de lo que escuchamos en la radio, de lo que escuchamos en redes sociales, y todo el impacto que implica la decodificación de una información negativa genera definitivamente sesgos emocionales. Por eso hay veces las personas, antes de hacer las cosas, ya están negadas a hacerlas, porque el sesgo emocional predominante no le está permitiendo desarrollar eso que necesitamos para hacer las cosas. 3 cosas para tener éxito en los negocios es creer, crear y hacer. Y a veces yo trabajo mucho con empresarios en nuestro proyecto en Neuromanagement, y nos damos la oportunidad de hacer unos diagnósticos, y nos damos cuenta que el empresario no hace lo que inconscientemente el sesgo emocional, que tiene mucha fuerza, determina su realidad. Por eso es muy importante la educación socioemocional para el desarrollo de proyectos, porque ahí nos jugamos la vida, y cuando nos jugamos la vida con la emoción que sentimos, pues a veces la emoción que sentimos no nos genera definitivamente un resultado muy, muy propositivo. Entonces aquí en Huevos Café y Neurocoaching estamos hablando de los sesgos emocionales y la importancia de la educación emocional, y para que tú comprendas qué es lo que cuentas que genera conflicto, miedo, o qué es lo que tú cuentas que genera negación, o qué es lo que tú cuentas desde el miedo donde estás parado. Fíjate qué interesante. A veces yo platico con empresarios, y acuérdense que desde lo que nosotros hablamos, somos dialógicos, y a través de lo que hablamos a veces no somos reflexivos. A veces de lo que hablamos o parlamos no construimos ni a veces de lo que hablamos, y lo que hablamos no conciliamos para mediar. ¿Esto qué quiere decir? Que a veces lo único que hablamos es no es correcto, no es posible, no lo puedo lograr, no lo entiendo. Entonces todo esto que hablamos habla del sesgo emocional que representa esa conducta. Nos creemos racionales, pero honestamente somos 100% emocionales, y esto lo tenemos que entender, porque nuestras emociones guían nuestra conducta, guían nuestros resultados, guían nuestra productividad. Yo lo hablaba en una conferencia ayer, platicaba que tenemos un grave conflicto en México de productividad, no de dinero, porque no es de dinero, lo tenemos de productividad. Cuando no somos productivos no generamos riqueza, no generamos abundancia, porque no la compartimos. Bueno, pues muy bien, pues esto es lo que yo quería compartirles el día de hoy en Huevos Café y Neurocoaching. Una mirada para tu crecimiento personal desde las neurociencias. Yo te quiero invitar a que sigas mis videitos, y que lo más interesante es que te pongas las pilas todos los días, porque hoy hay una nueva educación. No solamente es la educación emocional, hay otra educación que se llama la educación con conciencia, y de verdad hay mucha gente que se prepara para estar bien y de buenas en esta vida, porque acuérdense, lo que es adentro es afuera, y lo que es arriba es abajo, y nosotros somos una extensión de lo que llevamos dentro de nosotros. Así que quiero decirles que estos videitos son videitos de neurociencia, videitos que aportan en tu desarrollo personal, videitos propositivos, videitos que ayudan a crecer las neuronas, pero más importante, que tengas una vida con sentido. Y a veces este videito pues no
tiene nada negativo, no tiene nada de mórbido, porque aunque no lo crean, somos lo que leemos. Y a veces cuando nosotros leemos cosas mórbidas, negativas, inconscientemente generamos una química que genera una adicción al estilo de pensamiento que genera ese tipo de adicciones en la lectura. Y a veces hay cosas que no suman, hay cosas que no suman en nuestra vida personal, todo es muy negativo, todo es una influencia completamente de lo que habíamos hablado hace un momento, y nos gusta leer ese tipo de cosas. Bueno, pues hay que recordar que también nosotros somos lo que leemos. Y si quieres conocer a una persona inteligente, pues hay que darnos la oportunidad de saber qué libros lee y quiénes son sus amigos y qué tipo de noticias lee. Y ahí te vas a dar cuenta el constructo inconsciente. Y lo más interesante es la química cerebral que genera esa adicción para leer determinados artículos. Pues muchas gracias, buenos días, me da gusto saludarles. Y en la próxima sesión vamos a hablar de pensamiento crítico, pensamiento divergente, pensamiento filosófico y pensamiento crítico, que son de los constructos que todo ser humano debe de atender en los estilos de pensamiento para tener la capacidad de desarrollar un potencial dentro de lo que nosotros tenemos. Muchas gracias, buenos días, mi nombre usted ya lo conoce, mi nombre es César Alanis. Con gusto comparto esta información que estoy seguro que a ti, si lo vuelves a leer y si lo vuelves a ver y si lo vuelves a atender, estoy seguro que mucho de tu vida puede cambiar, como cambia la vida de muchas personas a las cuales tengo oportunidad de acompañar. Muchas gracias, buenos días, pásatela increíble, y si no estás recibiendo, pregúntate qué estás dando, porque lo que damos es lo que recibimos. Muchas gracias, increíble día para cada uno de ustedes. Huevos, café y neurocoaching.